Muy queridos amigos, amigas, voy a compartir con ustedes un pequeño comentario sobre el Evangelio que la Iglesia nos propone para el próximo domingo, quinto domingo durante el año, del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. Vamos a mirar dos o tres ideas brevemente. La primera idea es esta. Aparece la primer mujer diaconisa en este Evangelio. Y la primera mujer diaconisa es la suegra de Pedro, que Jesús llega a la casa de Pedro, la toma de la mano, la levanta, estaba enferma, ella recupera la salud y se pone a servir, se pone a diaconar. Esa es la palabra en griego, se pone a diaconar. De paso, digamos que una buena definición de salud, entre tantas definiciones de salud que hay, sería esta, ¿no? Sano es aquel que tiene la capacidad de servir a los demás. Y un enfermo sería la persona que necesita que la atiendan, que la sirvan, porque no es autovalente. No es la única mujer diaconisa. Hay muchas mujeres diaconisas en el Evangelio y en la vida de Jesús. Por ejemplo, Lucas cita con nombre a María Magdalena, a Susana, a Juana, y dice además a muchas otras que acompañaban a Jesús y lo asistían, lo ayudaban con sus bienes. Pero además podemos mencionar a Marta, la hermana de María y de Lázaro, que cocinaba y atendía a Jesús cuando Jesús solía pasar por su casa. Y podríamos mencionar, no está en el Evangelio, pero podríamos mencionar a la Verónica, que la tradición nos cuenta que cuando Jesús iba camino a la cruz, limpió el rostro de Jesús. Y podríamos mencionar a las mujeres que lavaron los pies de Jesús y derramaron ese aceite en sus cabellos y ese perfume en sus pies. Una es María, la otra es una mujer que para vivir tenía que vender su cuerpo. Y podríamos, ¿qué decir de María, ¿no es cierto? Que dice, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y dice además en el Magnificat, el Señor miró la humildad de su servidora. Así que la mujer diaconisa en la vida de Jesús está presente siempre. Y digamos que además, no solo eso, sino que celebran la Pascua de Jesús. Podríamos decir que en la primera Eucaristía, las que asistieron a Jesús fueron las mujeres, porque estaban al pie de la cruz y fueron las testigos de la resurrección, las primeras testigos de la resurrección. Después la misa recuerda sacramentalmente, como un signo, ese acontecimiento fundante que es la Pascua de Jesús. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. ¿Ven? Eso es en la misa, sacramentalmente, virtualmente, pero presencialmente, en la primera misa, en la primera Pascua, ¿quiénes estuvieron? Las mujeres diaconisas. Lo digo porque hoy en la iglesia se piensa mucho cuál es el rol de la mujer, cuál es el papel, el estatus, ¿no?, que tiene que tener la mujer en la iglesia. Tal vez estos textos puedan ayudarnos. En segundo lugar, yo quisiera también decirles algo respecto al demonio. Aparece otra vez el demonio, que dice quién es Jesús. Lo delata, digamos, a Jesús, ¿no? Y Jesús le prohíbe hablar. Jesús le prohíbe que él hable. Y bueno, puede haber muchas razones por las cuales Jesús prohíbe, ¿no? Quiere que quede en secreto su identidad. Pero en el caso del demonio está muy claro que Jesús no permite que el demonio evangelice, digamos, ¿no?, transmita esa buena noticia de la presencia de Jesús en medio nuestro. ¿Por qué? Porque no puede anunciar a Jesús aquel que no está en comunión con Jesús, en comunión con lo que Jesús enseña, con lo que Jesús proclama, con lo que Jesús quiere que se instaure, que es el reino por el cual Jesús vivió y murió, ese reino de justicia, de paz, de libertad, de amor, de igualdad, ese reino en el cual los privilegiados son los más vulnerables, los más pequeños, los niños, los débiles, los pobres, ¿ven? Ese reino en el cual reina, digámoslo así, una redundancia, la igualdad de oportunidades para todos, donde todos somos hermanos, tutti fratelli, dice Francisco. Si no estás en comunión con esto que Jesús proclama, mejor que no hables de Jesús. Mejor que no hables de Jesús. Eso es lo segundo, digamos, ¿no? Por eso los demonios no pueden evangelizar, no deben evangelizar,
¿Por qué? Porque no están en comunión con ese reino. Al contrario, trabajan por el antirreino. Y por último, hablemos un poquito del secreto de Jesús y de la última tentación de Jesús. ¿Cuál es el secreto de Jesús? ¿De dónde le venía a Jesús la pasión, la energía, la fuerza, la motivación, la claridad que tenía? Hoy dice Marcos que pasaba un tiempo largo en oración, la noche en oración, o se levantaba temprano para orar, que iba a lugares desiertos, estaba solo orando. ¿Qué significa esto? Que entraba en comunión con su Padre, que volvía a escuchar en el silencio de la noche: tú eres mi hijo muy amado, te quiero, hijo mío. Y él le diría: yo también, papito, yo también, Abba, te quiero, y voy a hacer siempre tu amorosa voluntad. De esas noches venía la fuerza de Jesús y su claridad. Por eso cuando hoy viene Pedro y lo busca, y le dice Pedro: todos te buscan, vení. Lo de ayer fue un éxito, tus sanaciones fueron fantásticas, la gente está encantada. Vamos a Cafarnaúm, volvamos al pueblo, instalémonos allí. Pongamos en algún quinchito o en la misma sinagoga un cartel, ¿no? Jesús, Iglesia de Jesús Sanador. Y nosotros, dice Pedro, podemos bautizar, porque está el lago al lado, en Cafarnaúm está al lado del lago, podemos bautizar, podemos enseñar a pescar, porque es mejor enseñar a pescar que dar pescado, dijo Pedro. Y entonces Jesús siente la tentación, porque el bautista había hecho eso, el bautista se había instalado en un lugar, y la gente iba a él, y Jesús dice: no, vámonos a otras partes, salgamos, salgamos, todos me necesitan, vamos a otra parte, no nos quedemos enganchados en este éxito fácil. Claro, esto es lo que Francisco nos pide: iglesia en salida. Hemos estado acostumbrados a quedarnos en un lugar y que la gente venga a la iglesia a buscar los sacramentos, a buscar la bendición de Dios. Uno se estaba cómodo en la iglesia de la cristiandad, sentado, y la gente venía. No viene más, hay que salir. O sea, volver a la iglesia de Jesús, que es una iglesia en salida, un grupo, una comunidad apostólica en salida, ¿ven? Yendo donde está la gente, donde la gente vive, entrando en su vida cotidiana, en sus casas, en sus plazas, en sus calles, en el mercado. ¿Ven? Bien, queridos amigos, queridas amigas, estas simples pinceladas sobre un evangelio tan rico espero que nos ayuden a profundizar más en el evangelio de Jesús y enamorarnos más de él, porque esa es la única forma en que logremos que otros también se enamoren de él. Muy buena semana para todos.